Yo no sé nada, porque ha salido el ADN y todo, el vídeo, cuando yo a ver el vídeo no a verlo yo el primer día cuando entra en policía, eso no sé ni de nada. Es el testimonio de un hombre que ha estado en prisión casi un mes por un crimen que el ADN ha demostrado que no cometió. Los hechos se remontan a la madrugada del 22 al 23 de octubre de 2022, cuando una joven de 22 años fue abordada por un desconocido de madrugada cuando ella volvía de fiesta y se iba a meter en su vehículo. A punta de navaja la obligó a que le practicara una masturbación y luego el individuo huyó. 2 meses después, la policía difundió estas imágenes para tratar de identificar al sospechoso de la agresión, que pasó bajo una cámara de vigilancia minutos antes. Se recibieron centenares de llamadas. En un caso se daba información sobre un individuo y los lugares que frecuentaba y coincidía con la descripción del sospechoso. La policía lo detuvo. En el registro de su casa hallaron navajas. La víctima reconoció en una foto mostrada por los agentes y fue puesto a disposición judicial. La juez de guardia decretó su ingreso en prisión, acusado de ser el presunto autor de la agresión sexual. Al detenido se le tomaron muestras de ADN para cotejarlas con los restos biológicos que quedaron en el vehículo, el escenario del crimen. Y entonces vino la sorpresa. Que el perfil del varón individualizado obtenido de la indubitada de Fouad El Maroufi, detenido por estos hechos, no es coincidente con el perfil de los espermatozoides. Vamos, este hombre ha estado casi un mes en prisión por un error judicial, aparentemente. Fue detenido a finales de diciembre como presunto autor de una agresión sexual que decimos que no cometió. Tras difundirse esa imagen suya, pues es cuando lo detienen. Y ahí lo vemos, pues cómo intenta darle la vuelta a este asunto y mantener su inocencia. Yo estaba venido del trabajo, salía a las 3 del trabajo, llega a la casa a las 4 o algo así, duché y dormí y está empieza a tocar la puerta fuerte y abre la puerta y dice, somos Policía Nacional, eso, y está metido en la casa y montarme y dice que está violando a una mujer. Casi así loco, porque yo nunca hace eso y no tiene ningún problema con una mujer o algo. Y cuando cogerme, dice que eres tú, en la foto, el vídeo, eres tú. Pues yo no lo sabía nada de eso. ¿Cómo fue posible este error? ¿Cómo pudo ser identificado este individuo si su ADN pues no se corresponde con el del autor del crimen? Vamos a intentar responder a esta cuestión. Y para ello, vean estas imágenes. Ahí tenemos a Fouad, el hombre que escuchábamos antes. Y esta de aquí es la imagen del presunto agresor sexual difundida por la Policía Nacional. En Código 112 como pueden ver, hemos ampliado las imágenes, la del presunto agresor sexual, buscando alguna imagen parecida, de la misma forma, de Fouad. Y este es el resultado. A simple vista se ve que, bueno, pues sí, hay similitudes. Dos varones de complexiones normales, o más bien delgada, piel morena, rasgos magrebíes. Y si se fijan, por ejemplo, en los rostros, el agresor parece pues que tiene la mandíbula distinta, como más grande que la del detenido. Bueno, hay por tanto semejanzas, pero también hay diferencias. En cualquier caso, la víctima al parecer llegó a señalar al menos 3 posibles sospechosos en una rueda de reconocimiento con fotos. Pero la foto de Fouad pues no estaba muy actualizada. Cuando yo a ver el vídeo no a verlo yo el primer día cuando entra en policía, eso no sé ni de nada. Y cuando a ver el vídeo, el chico no parece a mí ni nada. Y la Policía Nacional te ha enseñado a la chica en foto del 2007, y cuando entra yo aquí, de 4 meses y te cogerme policía por no tener papeles y cogerme en foto, lo señalte a la chica del 2023, y la chica dice, ¿eres él? No sé qué es eso. ¿Eso es un fallo de policía o...? En cuanto llegó el informe de ADN, su abogado se fue a hablar con la titular del juzgado número 5 de Murcia, que lo puso ese mismo viernes en libertad. El penalista Miguel Ángel Belda afirma que su señoría entendió rápidamente el error cometido a tenor del informe. Mantiene que aún tiene su cliente que decidir si emprenderá una reclamación patrimonial contra la Administración por haberle ingresado 25 días en prisión, pero, sobre todo, quiere destacar algo. Muchas veces los letrados utilizamos una fórmula muy manida de que hay medidas menos gravosas para el investigador. Pero es que es cierto, cuando el juzgado de instrucción dispone
de una muestra de ADN y la puede cotejar con mi cliente, lo que hay que hacer, en lo que se tenía que haber hecho, no es haber tirado por la calle de en medio y te meto en prisión hasta que se demuestre la inocencia. Lo que se tenía que haber hecho es justo al contrario. Te pongo una orden de alejamiento y mientras que no se demuestre que eres culpable, no adopto la medida tan perjudicial para mi cliente como ingresarlo en prisión, lo cual en 25 días ha arrojado un único resultado, y es que la instructora que lo metió en prisión metió en la cárcel a un inocente. Según fuentes policiales, el caso está ahora en un impasse de espera. Los investigadores policiales están precisamente a la espera de recibir instrucciones del juzgado que investiga el caso para emprender nuevas diligencias e intentar esclarecerlo. Lo que parece de momento es que ahí fuera habría algún agresor sexual que anda suelto y que Fouad, pues ahora señalado por la calle, cuya mujer marchó a Marruecos escandalizada por el arresto, pues está pasando una muy mala experiencia. Está bien, por no está bien, por con compañeros y eso está bien, con mi familia está dejado malo, mi madre está al hospital, mucho problema, mucho. No dormí, te ha pasado fatal, nunca te ha pasado eso de mi vida. Y yo le dije, por yo no hacer nada de eso, yo estoy trabajando, soy una persona normal y nada de eso, no escucho nada en eso. Por decir que la chica está, dice yo.